Soy José Horacio Martínez, inicié mi carrera más o menos a finales de los años 80, un periodo marcado por una influencia de la pintura bastante grande, y mi carrera se ha desarrollado más que todo en el campo de la pintura. En esos inicios generalmente tuve influencias, pero también decidí investigar sobre las relaciones territoriales, el poder, la representación y el mapa y otros elementos que fueron haciendo que mi trabajo fuera creciendo. También en aquel tiempo tenía elementos referentes a lo autobiográfico, y luego obtuve reconocimientos que me llevaron a otro nivel en el campo estético. Entonces yo fui mención del Salón Nacional del año 90. En ese tiempo los salones nacionales tenían cierta importancia. Fui premio del Salón Regional del año 92 en la Cámara de Comercio de Cali. Lo organizó con en ese tiempo no era el Ministerio de Cultura, sino que era Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura. Y posteriormente pues fui premiado con el Salón Nacional, que era el evento común nacional más importante de la época, en el año 1994. Eso significó de alguna manera varias cosas. Primero, que mi obra fue constante en el campo de la investigación y dinámica, pero también enfrentaba como los viejos resortes de la pintura, el viejo coletazo de la pintura que había tenido lugar hasta ese momento. Mi idea fundamental en el campo de la pintura era otra muy distinta a la pintura aprendida con base en el estilo, otro tipo de aproximación a la idea de una pintura correcta y precisa. La mía era una pintura vivencial, cargada de energía y de elementos que tenían que ver con el entorno y también con el cuerpo, moviéndose en torno a la tela, haciendo otras posibilidades distintas a las establecidas. También en el campo de la representación recurrir al collage, la representación de elementos ínfimos. Igualmente era muy importante para mí el darme cuenta de lo que estaba sucediendo con el trabajo, pero en términos precisos y no esperar resultados definitivos. Después de ese proceso paso a una serie que se llamó La Comida. Había trabajado como sobre territorios. El Valle del Cauca está lleno de grandes extensiones de tierra que están marcadas por cultivos de caña, y encontraba en eso cierta idea de falsedad o de desequilibrio cuando argumentábamos desde el punto de vista de un verde que era ficticio, un verde que era producto de la visión de un monocultivo. De ahí la diferencia entre lo que se ve y lo que esencialmente lo que intentamos representar. Después, en el año 96, indago sobre la comida como patrón regional y establezco una serie que se llamó La Comida, que presenté en el Museo de la Tertulia, que fue para entonces el primer museo que recibió mi trabajo. Después voy a hacer un trabajo que va a girar en torno a ese pensamiento de la comida, y en el año 98 comienzo una serie que se llamó El Público, donde abarcaba unos elementos de representación que buscaban hacer más potente la idea del personaje, que aparece representado en múltiples ocasiones, y la memoria. ¿Qué hacía? Tomaba un retrato de un personaje que me había encontrado. Es aquí donde yo también tengo que aclarar algo, y es que el azar y el encuentro son poderosos elementos que marcan mi trabajo. Ese azar, ese argumentar sobre elementos azarosos o elementos encontrados, es un fundamento de lo que yo hago. Hay que dejar que las cosas sucedan. Me parece importante que pase algo, y en ese punto me parece como una idea que yo llamaría la idea de acontecimiento. Entonces comienzo a repetir esta imagen constantemente. El acontecimiento, aclaro, tendría como diferencia, una gran diferencia frente al efecto, o sea, la idea de lograr un cometido. El acontecimiento tiene lugar, pasa, es algo que tiene lugar en términos vivenciales también. En ese punto me importa muchísimo la pintura, en que yo me sorprenda de lo que está sucediendo y pueda establecer una relación distinta con ella. Cuando voy a hacer el trabajo del público, comienzo a repetir la imagen,
y esta estaba dada como con una base digital, y recordemos que para el año 99, 2000, la aparición de lo digital se vuelve más popular. Entonces comienzo a trabajar con elementos como ese, la fotografía digital, que era visible inmediatamente. Siempre me había interesado la fotografía, pero la fotografía era costosa en términos económicos para mí. Entonces yo compraba, mandar a revelar un rollo era costoso, pero entonces me compré una cámara digital por primera vez y comienzo a trabajar con ella, y obtenía como respuesta la inmediatez de la imagen, diferente a la de Polaroid, pero era como que no se podía materializar, como todo lo virtual. Comienzo a trabajar con esa idea, y ahí el público tiene un lugar. Luego comienzo a hacer unas filas, unas visas, que era en ese tiempo un momento de migración, y hacía filas de personas que iban ascendiendo. Todas eran la misma fila, pero sencillamente se invertía, y luego paso a los paseantes, que va a ser una serie que inicio como con pintura de avión y poliuretano, que tenía que ver con un mandatario que viajaba mucho. Entonces la idea del personaje que viaja, y el doble yo, y la soberbia en el poder, se volvieron como una constante en mi trabajo. Esto con un solo color, y sobre todo guiando, atención, el caer de la pintura. En el año 2003, comienzo el trabajo con esas fotografías que he tomado durante años, que he recogido de lo cotidiano, y comienzo el trabajo con la luz del sol, que se llamó eclíptica, el paso de la luz, y comienzo a recopilar las fotografías de personas que caminaban por Cali. En el marco de esa investigación comienzo a hacer representaciones, pero me encuentro con que hay un gran número de personas afro que aparecen en mi trabajo, y decido hacer como un balance, como un mapeo, un mapa de estas personas y quiénes que tenía, y comienzo a representarlas. Y aparece Africali, una serie que yo bauticé Africali, que de alguna manera tenía que ver con una idea de Ever Astudillo, que cuando hacía mucho sol en Cali decía que era un sol africano. Y me parece que esa idea de lo africano en Cali era como muy grata, y Africali es el producto de ese proyecto. Y a partir de esos mapeos comienzo a seleccionar personas que represento con fondos abstractos, y paralelo a eso voy desarrollando mi trabajo de color en pintura, que tenía que ver también con la posición del individuo en espacios de difícil acceso en la pintura. Entonces aparecían elementos aislados, pero Africali sigue su camino, y en el año 2009, en el hemisférico de performance, presento unas grandes cabezas de personajes afrodescendientes que había tomado en la ciudad, y esto se va a convertir en algo que también tiene mucho interés. Además utilizo mecanismos como el sticker, como elementos tomados de lo popular. Hay 3 piezas de video en esos años que son importantes para mí, que son El Vigilante. El Vigilante era un personaje que estaba allí esperando que los autos se cuadraran en su espacio, una noche del 21 de diciembre del año 2001, más o menos. Y ese personaje, registrado en 6 minutos angustiosos de desesperación porque ningún auto se parquea, va a servirme a mí para desarrollar todo un video, donde recojo en video, en pintura y fotografía, el transcurrir de una vida durante 6 minutos que me es ajena, y sobre todo encontrar. La pregunta que yo me hacía era cómo se encuentra uno con la forma, cómo se produce el accidente, y esto en el campo del video llamó mucho mi atención, porque estaba encontrando algo de andar por ahí deambulando con la cámara. Después hice El Vigilante. Después del Vigilante hice El Guardaespaldas, y era un guardaespaldas que lo pueden ver en el video, un guardaespaldas que estaba mojándose mientras esperaba que su jefe, un líder político o un narcotraficante, no sé, estaba comiendo. Entonces él paramaba a plena lluvia mientras el señor estaba almorzando en un restaurante al frente,
y estaba atento como con todos los movimientos, esto durante también 4 minutos, que se vuelven algo fuertes porque es la condición del individuo sometido al poder de lo económico, que lo vuelve como estar pendiente de otra persona, así como el vigilante estaba pendiente de los carros, como que hay un sacrificio de lo que podríamos llamar la idea del ser. Después, en el año 2005, voy a ser una persona que está recolectando, eso lo hice en San Andrés, está limpiando un campo de mar, pero bota la basura al mismo lugar. En el mar está limpiando de algas la playa y bota la basura al mismo lugar. Y finalmente, eran 3, ¿no? Nombré 4. Y finalmente una de un hombre que organizaba entierros, o sea, hacía el velorio y quemaba su casa frente a mí en un lugar de Cali. En el 2011 continué mi trabajo con dibujos nómadas, marcando un profundo interés en el video y el dibujo. Entonces luego voy al 2013, donde establezco una relación directa con el dibujo del diario que había recopilado durante los últimos 25 o 30 años. Finalmente me voy pasando a otros eventos y el dibujo comienza a adquirir una dimensión junto con el color y la posibilidad de marcar esos accidentes que tienen lugar y darles sentido. Aún estoy en eso. Yo tengo un diplomado en investigación artística y fue bastante interesante hacerlo porque yo tenía un proceso que estaba basado precisamente en la investigación. Yo siempre como que combino esos acontecimientos vitales con una bibliografía y un estudio profundo del entorno. Igualmente voy dándome cuenta también de los materiales y los elementos que intervienen y dejo que esto fluya, que esto me ayude a construir la imagen, y a partir de esa imagen también aparecen líneas que convergen en intereses de investigación, en líneas de investigación como links que se van desarrollando y que yo intento como ligar para ir entendiendo todo el proceso. Voy construyendo como una especie de web, como una especie de telaraña, como una telaraña donde voy uniendo puntos, y eso hace que yo esté muy contento, porque la palabra no se usa mucho, me sienta muy interesado, muy curioso. Eso aumenta mi curiosidad por saber, por aprender, por entender lo que no entiendo, inclusive procesos pictóricos, materiales como colores, como entran en juego en todo esto, texturas, todo esto que de alguna manera también hemos trabajado en el taller y que pasa como desapercibido, la línea, el dibujo, las calidades, todo lo pertinente también al proyecto el proyecto visual en sí, es importante para mí. Como decía, al abordar el dibujo, pues básicamente tengo claro la superficie bidimensional como un elemento. Elemento fundamental. Me ha interesado muchísimo en el dibujo esa relación entre el cerebro y la mano, esa inmediatez que me brinda, y me produce cierto extrañamiento en el campo de la pintura a la que encuentro en otra relación, pero quiero hablar de esto claramente, a ver si puedo aclararlo hoy o lo dejo abierto por algún momento. Cuando hay un dibujo, el dibujo nos lleva como a tratar de entender qué es lo que queremos decir. Hay un punto donde trato de entender qué es lo que quiero decir y comienzo a registrar acontecimientos colectivos o privados que a mí que llaman mi atención. Entonces voy haciendo un trazado. Por ejemplo, ahorita hice una serie pequeña que se llamaba Oro y Mercurio. La serie en dorados. Utilizo también sellos de caucho que son copia de la red de internet, de archivos de la DEA, que modifican el paisaje y que dan trazados para aquel iniciado. Me gusta que la gente entre en contacto con la obra. No es un golpe de ojo, no me interesa eso. Me importa muchísimo que la gente como que
pregunte y se pregunte qué está pasando ahí porque es producto de un proceso de investigación. Entonces, en el campo del dibujo, este dibujo se va desarrollando. No hago bocetos, pero tengo dibujos paralelos, acontecimientos paralelos. A veces me gustaría que ciertos dibujos se convirtieran en pinturas, pero de alguna manera conservan ese estatus. Bueno, todo esto está relacionado lógicamente con la cartografía, con la geografía, con ciertas ideas que manejo constantemente, como el tercer lado del espejo, la cinta de Moebius, que me brindan me brindan la posibilidad de intentar entender cómo funcionan los mecanismos del azar y el tiempo. Y los tiempos de hoy, que son vertiginosamente distintos a los de antes, pero no son tan lineales, sino que vienen en distintas direcciones y se devuelven, se enlazan a otros tiempos en un campo complejo y muy apasionante. Hay algo que siempre me ha parecido fascinante, y es cómo la curiosidad es un motor enorme para desarrollar un proyecto de investigación, y cómo esa curiosidad nos lleva a apasionarnos por lo que estamos aprendiendo, por lo que nos estamos dando cuenta. Esa relación, eso que yo llamo a darse cuenta, es enterarse de lo que está sucediendo en verdad. No solo a nivel de noticias o a nivel de expresiones públicas, de discursos políticos o demás, sino también qué está sucediendo con nuestro cuerpo, con nuestra respiración, con lo que captamos, con lo que no podemos entender, cómo tratamos de entenderlo, cómo podemos graficarlo, cómo darnos cuenta de verdad de esto. Y yo pienso que eso se ha perdido a veces porque hay una cierta tristeza general que puede hacer caber cualquier cosa dentro de cualquier cosa. Entonces, lo que llamaríamos lo aleatorio se intenta meter dentro de territorios comprensibles para el logos. Siento que hay cosas que no tienen que ser tampoco tan comprensibles ni tan claras. Debemos dejar espacios para la imaginación, para la fantasía, y generar esa fantasía propia, que es lo que alimenta también la idea de estar en este territorio que llamamos planeta Tierra. Pero nosotros muchas veces damos por sentado discursos derrotistas o ganadores, es que es lo peor, cuando en realidad el discurso debe ser un discurso sincero y potente. Esas herramientas, eso quiere decir que también hay que potenciar las herramientas con las que trabajamos, que son las técnicas, sea fotografía, video, pintura, dibujos, performance. Hay que estar muy atento con el desarrollo de eso, también con la filosofía, con la poesía, con la música. La poesía, por ejemplo, es una gran fuente de inspiración, la literatura. Es como también ir planteando una realidad que nos es familiar, pero que negamos extrañamente. Y eso yo siento que es fundamental para un proceso de investigación, y le pido a la gente que no se decepcione tan rápido. Eso requiere tiempo, esfuerzo y disciplina. Esa palabrita cuesta.